Buenas tardes, sean bienvenidos ustedes a este webinar realizado por el Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California. El tema del día de hoy, último día de exposición, este viernes 2 de julio del 2021, es el tema recursos hídricos y de desarrollo sostenible. Esto dentro del tema del marco de una agenda para el desarrollo de Baja California. Nos acompaña el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara. Él es profesor de investigación titular C en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte, sede Mexicali. El doctor en Desarrollo de Recursos con especialidad en Gestión y Manejo de Recursos Hídricos y Desarrollo por la Universidad Estatal de Michigan. Y maestro en Uso y Manejo del Agua en Zonas Áridas por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 3. Es miembro del Comité Binacional de la Ciencia de la Sustentabilidad en las Zonas Áridas de la Frontera México-Estados Unidos, auspiciado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos y la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro de la Red Temática en Gestión e Investigación del Agua, auspiciada por el CONACYT. Es consultor nacional e internacional para el desarrollo y evaluación de proyectos de gestión y manejo del agua para las agencias como el Banco Mundial, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, el Banco de Desarrollo de América del Norte, Agencia Tajal Countec de Israel y Ecuador, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la Secretaría de Desarrollo Social en México, organismos operadores de agua de Baja California y empresas privadas relacionadas con gestión e investigación del agua. Sus más recientes publicaciones son Visiones contemporáneas de la cooperación y la gestión del agua en la frontera México-Estados Unidos. Libro en coautoría con José Luis Castro y Vicente Sánchez del año 2021. Editado por el COLEF. Elementos de conflicto de socioambiental, la cervecera Constellation Brands y el agua de Mexicali, en revista Frontera del Norte, en el volumen 32, en el periodo de julio-diciembre del año 2020. Un gusto contar con el doctor Andrés Cortés Lara. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Presentamos a la semblanza el doctor Alejandro Sánchez Rodríguez. Pertenece al Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente del Colegio de la Frontera. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. El doctor Roberto Sánchez Rodríguez es doctor en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Dortmund, Alemania. Es profesor investigador en el Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera. Fue profesor asociado en el Departamento de Estudios Ambientales en la Universidad de California, Santa Cruz. Profesor en el Departamento de Ciencias Ambientales en la Universidad de California, Riverside. Y director del Instituto de la Universidad de California para México. Es miembro del Comité Científico del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático y miembro del Comité Científico del Programa Mundial de Investigación sobre el Clima World Climate Research Program. Sus temas de investigación y publicaciones recientes se concentran en los siguientes temas: cambio climático, el desarrollo sostenible, cambios globales, la relación entre libre comercio y medio ambiente, el desarrollo urbano, y las interacciones entre los procesos globales y los procesos de urbanización. Es autor de numerosas publicaciones internacionales sobre temas urbanos y ambientales. Su perfil de temas de investigación son la gobernanza, instituciones para la sustentabilidad global, cambio climático y transformaciones urbanas. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Gobierno del Estado de Baja California, a nombre del Secretario de Educación, el maestro Catalino Zavala Márquez, y de un servidor como titular del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California. Les cedo los micrófonos a ambos para que puedan hacer su exposición. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Yo quisiera empezar por agradecer al Consejo la invitación de participar en este foro. Es un tema impresionantemente importante para el desarrollo del Estado, no solo actualmente, sino sobre todo en el futuro. Voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación.
Bueno, el mensaje más importante que yo me quisiera transmitir es que estamos ante las eminencias de una crisis sobre el problema de agua, que es un recurso fundamental para hablar de desarrollo en el estado de Baja California. Y poco hacemos o tomamos en cuenta las evidencias sobre el futuro de este problema en el mediano y el largo plazo, en particular tomando en cuenta de qué es lo que puede pasar con la disponibilidad de recursos hídricos en la zona y cómo nos puede afectar en temas de desarrollo. El mensaje más importante es pensar hacia el futuro y dejar de ver los problemas como que nada va a cambiar y que vamos a seguir teniendo las mismas condiciones en las próximas décadas. Déjame empezar por lo más evidente, y en esto es básicamente que el clima está cambiando de una manera muy rápida. Las proyecciones que se tienen a nivel internacional de cómo cambia el clima, los últimos resultados de hace unas cuantas semanas, sobre todo a través del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, pero también de la Organización Mundial para Meteorológica Mundial de Naciones Unidas, son extremadamente preocupantes. Los escenarios que se pensaba de cambio de temperatura que se podrían llegar a cumplir, digamos, en el 2050 y el 2000, a fin de siglo, en el 2100, no se van a cumplir, se van a cumplir mucho más rápidamente. Estábamos pensando que en el escenario optimista del Acuerdo de París para negociar el cambio climático, se podría prorrogar, llegar a una temperatura de 1.5 grados para el 2100 en el escenario más optimista. En el escenario pesimista podría llegarse hasta el 2050, antes, 50 años antes. Actualmente el cambio de la temperatura global es de 1.2 grados y las últimas proyecciones que se tienen disponibles de hace unas cuantas semanas es que el 1.5 lo vamos a lograr entre el 2030 y 2035, es decir, entre 20 y 15 años antes del escenario más pesimista que se tenía en el Acuerdo de París. Las evidencias son claras, o sea, lo podemos ver en lo que está sucediendo alrededor del planeta, y lo que ustedes ven en esta curva, en la primera curva, es cómo ha ido cambiando la temperatura y las proyecciones a futuro, y es completamente claro que la trayectoria es a escenarios cada vez más de mayor incremento de la temperatura. Y lo ven también en las proyecciones en los mapas de abajo, que son tomando el año de 2010 como escenario base, y son las proyecciones para el 2050 con dos escenarios, un escenario medio y un escenario alto. Y en ambos casos, los cambios en la temperatura del planeta son extremadamente graves. Y finalmente, el mapa que ustedes ven a la derecha, que es la temperatura actual y sobre todo relacionado con lo que ustedes han visto en los últimos días alrededor de la prensa internacional, por ejemplo, la onda de calor en el oeste de Canadá y de Estados Unidos, en donde se han roto las temperaturas récord, incluso a niveles que casi eran exclusivos de las zonas desérticas, por ejemplo, o la temperatura en varios países del este de Estados Unidos, incluyendo ciudades como Moscú, en donde igual se han roto temperaturas récord. Cuando lo pensamos a nivel internacional, bueno, lo que tenemos es que gran parte del territorio de la superficie terrestre del planeta son zonas áridas, y el problema del cambio de la temperatura es particularmente importante para este tipo de zonas, y esto incluye la zona que nos preocupa en el estado de Baja California. Las proyecciones, bueno, los estudios actuales es que alrededor del 25% de la población total del planeta vive ya en zonas con estrés hídrico, es decir, que ya tiene problemas para garantizar su abasto de agua. Y eso incluye también la región que nos preocupa. Y las proyecciones de cambio climático en algunos escenarios de modelos, que es lo que ustedes ven del lado derecho, incluye diferentes perspectivas de cómo esto puede empezar a visualizarse en el contexto internacional. Estos son datos totalmente recientes, algunos publicados hace un par de días, y en donde nos resaltan la importancia para esta región del problema de la sequía. Estos son datos del monitor de sequía de América del Norte. Lo que ustedes ven es que sí, efectivamente, la gran parte de la zona que nos preocupa está con un fuerte problema de sequía. Es una sequía que tiene años. Los últimos 20 años en esta región han sido, y en particular a lo largo de la cuenca del río Colorado, han sido los 20 años más secos en los últimos, desde que se llevan registros.
Bueno, déjame entrar en concreto cuál es el problema, algunas cuestiones generales del problema del agua en Baja California. Estos son resultados de un estudio que hicimos hace un par de años para la península de Baja California, tomando los dos estados, Baja California y Baja California Sur. Es un estudio financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y hecho concretamente para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Algunos datos generales es que el 80% del uso del agua en Baja California se concentra en la agricultura, con menor uso en algunos sectores. Estos son datos de Conagua. Los datos de Conagua nos hablan de que el uso de la agrícola, en términos de la productividad del agua en la agricultura es preocupante, es la más baja comparado con otros usos en sectores económicos, por ejemplo, la generación de energía eléctrica o lo que sería el sector secundario y sector terciario que ustedes ven en esta gráfica. Datos de Conagua, y estos son resultados del programa hídrico regional para la región hídrica número 1, que es la península de Baja California. Estiman que existe una brecha hídrica proyectada hacia el 2030 comparado con lo que existe actualmente. Y sobre todo empiezan a incluir algo que hasta ahora no se había incluido, que es el gasto ecológico del agua, es decir, el uso de agua para garantizar la conservación de ecosistemas y biodiversidad. Y al tomar en cuenta ese gasto ecológico, este déficit de brecha hídrica para 2030 se incrementa aún todavía más. Parte importante del problema en este estudio es que no tomaron en cuenta ni la variabilidad ni el cambio climático, cómo pueden incidir en la disponibilidad de los recursos hídricos. El mismo estudio muestra que esto puede tener diferentes perspectivas en los municipios del estado. Si bien Mexicali, que es la gráfica que ustedes ven hasta arriba, bueno, tiene una brecha hídrica, digamos, entre la oferta sustentable y la demanda, que es importante, en realidad es preocupante para otros municipios, entre ellos Tijuana, que es la segunda, y en donde la brecha hídrica es alrededor del 80% para el 2030, y Tecate, en donde la brecha hídrica es más del 100%, es decir, de 11 a 26, con una brecha hídrica de 14. Y si nos vemos a cuáles son las evidencias de este problema, bueno, sin duda tenemos que partir del hecho de que las condiciones en donde se encuentra el estado. Es un clima semidesértico y desértico con precipitación media anual de solo 169 milímetros por año. El promedio del agua renovable está en la región, y estos son datos de la Semarnat, fue únicamente de 1.115 metros cúbicos por habitante por año en el 2015, pero se espera que el promedio disminuya a 899 metros cúbicos por año para el 2030. Otro de los problemas son la asignación de derechos de uso de agua superior a la capacidad de recarga de los acuíferos, la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, una brecha hídrica actual y en las próximas décadas, un modelo dominante de gestión integrada de los recursos hídricos y cómo se ha aplicado de una manera incompleta a los estándares internacionales en México. La falta de datos confiables sobre el estado y la calidad de los recursos hídricos en el estado, y poca atención a las variables climáticas en el manejo del agua y su planeación en el futuro, en particular tomando en cuenta el contexto del cambio climático. Estos me voy a pasar un poco rápido, me van a disculpar de que no vaya en detalle. Estos únicamente los títulos y volúmenes de aguas nacionales por su uso en Baja California, tanto para aguas superficiales como aguas subterráneas, y en donde se muestra la sobreasignación de la disponibilidad de agua. Y estos son los datos de los problemas de calidad y sobreexplotación de los recursos hídricos, de los acuíferos, perdón. En la península destaca, bueno, la parte de la zona costa de Baja California y la parte de Mexicali. Algo que no se toma en cuenta hasta ahora es la importancia de los sitios de valor ecológico en el estado, bueno, en toda la península, pero en el estado. Y parte de la preocupación es que muchos de estos sitios que están protegidos a través de convenciones internacionales,
justo están próximos en las zonas identificadas por el CONAGUA de reservas estratégicas de prioridad alta y media en la península de Baja California, incluyendo la parte de Mexicali. Hay un fuerte interés a nivel internacional de poder conservar estos recursos ecológicos y sobre todo de poder garantizar un abasto suficiente de agua para su conservación. Bien, entremos a algunos otros detalles. A nivel nacional, esto es lo que ustedes ven en las diferencias de las curvas de demanda y de oferta, la oferta en azul y la demanda en anaranjado. Y lo que es claro es que existe una capacidad de oferta muy superior a la demanda, a través y sobre todo proyectada hacia el futuro. Pero tenemos la relación inversa en Baja California, en donde la demanda es superior a la oferta y cuando lo proyectamos para las próximas décadas, esa brecha se va incrementando. Estos son datos para algunos municipios, son datos de los organismos operadores a través de la base de datos del IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Semarnat. Y lo que vemos en estos datos, tanto en la dotación como en el consumo, es que en los últimos años vemos que va decayendo tanto la dotación como el consumo de agua, con diferencias significativas entre municipios, a pesar de que Mexicali sobresale por la dotación tan alta de agua, se nota un decremento en el consumo y en la dotación, y en algunos otros casos, por ejemplo, Ensenada, que es manifiesta el problema de abasto de agua que tiene, al igual que Tijuana y Tecate. Lo podemos ver también que a la vez de que se va bajando la dotación y el consumo de agua, se va incrementando el costo del volumen producido por pesos por metro cúbico. Igual hay diferencias dependiendo de qué municipio se trate, pero lo que vemos sí es que esta curva es una tendencia ascendente en el costo por volumen de agua producido. Afortunadamente ha habido un esfuerzo importante por parte de los organismos operadores de reducir las pérdidas, y en el transcurso del tiempo de los datos que hay disponibles vemos que ha bajado el número de pérdidas por toma en todos los municipios, con algunas diferencias una vez más, dependiendo de qué municipio se trate. En términos de los costos, si lo comparamos a nivel nacional, bueno, vemos que el agua, por ejemplo, en los municipios de Baja California, están entre los valores más altos de costo de la tarifa de agua comparado con otras ciudades en el país. El caso de Tijuana, por ejemplo, sobre todo cómo ese costo se ha ido incrementando desde 2008 hasta 2015. Igual el caso de Mexicali tiene un costo significativamente menor, pero por ejemplo se ha incrementado rápidamente en el caso de Ensenada. Y si lo vemos en términos de volumen de agua por actividades económicas, bueno, este es el caso de la agricultura, y en donde lo que encontramos es que, al igual que en el caso de los organismos operadores en los municipios, en el caso de la agricultura ha habido un decremento en el uso del agua, tanto en la parte de Mexicali como en la zona costa de Ensenada, con notables diferencias en el consumo de agua tanto en Mexicali comparado con la zona costa. Y también lo podemos ver en el uso comercial y de servicios por unidad económica, y aquí le dimos particular atención en este estudio al caso del turismo, por tratarse de toda la península, y donde teníamos que la actividad económica de turismo es muy importante, sobre todo para Baja California Sur, es básicamente una de las actividades centrales que sustentan la economía de ese estado, pero también es importante para algunos municipios de Baja California, el caso concreto de Rosarito, de Ensenada y partes de Mexicali y Tecate. Otro elemento que nos preocupó en el estudio es ver qué sucedía con el costo social del acceso al agua. Y aquí recurrimos a varios análisis que se han hecho, en particular el trabajo de Constantino de hace unos cuantos años, analizando el costo social del agua. Y lo que encontramos a nivel nacional y que se repite a nivel regional en Baja California es que los sectores de ingreso más bajo
es decir, aquellos que tienen, medido por deciles, aquellos que tienen ingresos más bajos en el decil 1 y el decil 2, son los que pagan más por su agua. Lo pueden ver en la curva del lado izquierdo, en donde se ven agregados para el periodo del 89-2014 como aquellos de sectores más bajos, de sectores de ingresos más bajos, de 1 o 2, pagan más por el agua que los sectores de ingresos más altos. Pero lo que es muy interesante, y es la gráfica que ustedes ven del lado derecho, es que ese costo para los sectores de menores ingresos se ha incrementado en las últimas décadas. Cuando lo comparamos entre 1980 y el 2010, vemos que sobre todo la curva en amarillo de 2010, esos costos se han ido incrementando. Si esto lo proyectamos hacia futuro por sectores de ingresos, vemos que esa tendencia se mantiene, que en las próximas décadas vamos a esperar que los sectores de menores ingresos van a pagar más por el agua. Ahora, en términos de las prevenciones de agua renovable, y esto es únicamente tomando en cuenta las tendencias actuales sin tomar las variables climáticas que voy a presentar un poquito más adelante. Pero en el análisis que realizamos en el marco del proyecto, lo que encontramos es que existe una creciente disminución del volumen de agua renovable por habitante en el estado de Baja California para el periodo entre 2000 y 2015, que es los datos disponibles. Y esa tendencia nos habla que esa disminución va a ser de alrededor de 1,047 metros cúbicos por habitante por año a 858. Pero cuando la proyectamos hacia futuro, esa tendencia sigue bajando aún más, puede llegar a solo 625 metros cúbicos por habitante por año para el 2051. ¿Qué tan preocupante es esto? Tomemos como parámetro de referencia qué es lo que considera la CEPANAP como un estado crítico. La CEPANAP considera que un volumen de 1,700 metros cúbicos por habitante por año es una situación de estrés hídrico, y que un volumen menor a 1,000 metros cúbicos por habitante por año es extremadamente crítico. Vean los datos que hay actualmente. Para el 2015 ya teníamos una situación crítica, o sea, 858 metros cúbicos por habitantes por año, pero proyectando esa tendencia al 2051 es casi la mitad, o sea, 625 metros cúbicos por habitante por año para el 2051. Lo que hicimos en paralelo es proyectar también el costo futuro del agua, y aquí las presentamos no solo para el estado de Baja California en conjunto, sino también lo presentamos para algunos municipios. Preocupante es, por ejemplo, cómo el costo del agua en Ensenada, que ha venido incrementándose en los últimos años, probablemente va a seguir siendo el costo el futuro del agua más importante en el estado de Baja California, mientras que otros municipios se mantienen un poco más estables. Tanto Ensenada como Tecate son situaciones que deben de preocuparnos en su futuro. Bien, lo que hicimos es no solo únicamente ver las tendencias actuales con los datos disponibles, sino también incorporar la variable climática. Trabajamos con 2 modelos a solicitud del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por son los modelos que ellos manejan en su 6ª comunicación a las Naciones Unidas y con los cuales trabajamos. Básicamente usamos los datos de los modelos que ellos ya han corrido y que ya los resultados que ellos tienen, y los aplicamos a nivel regional para el caso de la península de Baja California. En el análisis de vulnerabilidad, del lado derecho lo que ustedes ven es una gama de variables que tomamos. Por ejemplo, para el caso de exposición tomamos las tendencias de temperatura, la ocurrencia de sequía, la precipitación. Para el caso de sensibilidad tomamos la población, sistemas económicos, el estado físico del agua, la cantidad de ecosistemas. En términos de capacidad adaptativa, tomamos en cuenta el índice de variables como la brecha operativa, litros por habitante por día, el costo de producción del agua, el número de plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua, es decir, la infraestructura disponible para la gestión del agua, y la infraestructura para el suministro, tanto el número de presas como plantas desaladoras. Y lo que ustedes ven en el mapa del lado izquierdo es el resultado del análisis de este índice. Debo mencionar
que el método de análisis que se utilizó es el mismo que se utiliza en el panel intergubernamental de cambio climático para el análisis de vulnerabilidad y una amplia gama de estudios a nivel internacional que utilizan básicamente el mismo método para el análisis de vulnerabilidad en el contexto del cambio climático. Y en esos resultados, bueno, resalta el caso de Mexicali como altamente vulnerable dentro del estado de Baja California. No me da tiempo de profundizar mucho en este análisis, pero sí quiero resaltar algunos de los resultados. ¿Recuerdan ustedes que la tendencia de crecimiento de la brecha hídrica iba agravándose para las próximas décadas? Bueno, cuando agregamos el contexto del cambio climático y en particular el análisis de los modelos de cambio climático, lo que encontramos es que esa brecha hídrica se incrementa. A nivel nacional, por ejemplo, perdón, para la península en conjunto, la tendencia nos hablaba que hay una brecha de 832 metros cúbicos por habitante por año y dependiendo de los escenarios de los modelos, o sea, el más optimista que es al 2%, el medio de 5% y el más alto de 8%, que son escenarios conservadores para los modelos de cambio climático, va decreciendo la disponibilidad de agua renovable por habitante en la península. Pero para el caso de Baja California es todavía más grave. Esa tendencia ya hablaba de una situación crítica de 625 metros cúbicos por habitante por año, pero con los escenarios de cambio climático eso se baja aún todavía más, en particular tomando el escenario más alto de 8%, y llega a reducirse a 562 metros cúbicos por habitante por año. De lado derecho, únicamente para recordarles cuál es el estándar que maneja la Semarnat, el gobierno federal en términos de estrés hídrico y que ya consideraba una situación de 1,000 metros cúbicos por habitante por año como extrema. Bien, dentro del análisis que hicimos, vimos cuáles eran los posibles efectos, sobre todo del cambio climático en el contexto de las principales actividades económicas en la región, entre ellos en el caso de la agricultura es particularmente importante y Alfonso va a tocar esto con mayor detalle. Yo únicamente lo quería mencionar como contexto y en donde los resultados de los estudios que hay disponibles para la propia región hablan de que en el contexto del cambio climático los rendimientos de los cultivos importantes que es el trigo, la alfalfa y el algodón en la zona de Mexicali puede haber reducciones en el rendimiento del grano que fluctúan entre 10 y 65%. Otros estudios coinciden y en particular hay estudios interesantes hechos para, por ejemplo, el Valle Imperial, que del otro lado de Mexicali. Únicamente lo marco aquí como posible punto de discusión más adelante, pero también como para resaltar la importancia de empezar a pensar al futuro, de que las condiciones climáticas a las que estamos acostumbrados van a cambiar en las próximas décadas y que es fundamental empezar a adaptarnos a estos cambios. Preocupante en el caso del futuro de Baja California es el hecho de que el recurso más importante superficial, el agua del río Colorado, que compartimos con 6 estados en la cuenca del río Colorado en Estados Unidos, tanto la cuenca alta como la cuenca baja, tiene un plan de contingencias de sequía de 2017 firmado por los 7 estados que incluye a la parte de México a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en la minuta 323. A pesar de que el Tratado Binacional de 1944 garantiza a México la cantidad disponible que recibe cada año, esa cantidad puede ser reducida de acuerdo a las condiciones de sequía en la cuenca. Y este plan de contingencia de sequía establece estas condiciones que ustedes ven aquí en la gráfica, medida a través de los niveles de agua, en particular en 2 de las grandes presas, Lake Powell y Lake Mead, en el estado. Para este año de extrema sequía que se espera en el oeste de Estados Unidos, se prevé que probablemente este plan de contingencia entre en acción. Y aquí hay otros datos muy recientes, de mayo y de junio de este año, que nos hacen ver
las condiciones cuando nos encontramos. La anomalía en la humedad del suelo, por ejemplo, de junio, que es el mapa en café del lado izquierdo, superior izquierdo, de junio de este año, es decir, de hace unas semanas. Igual el índice de sequía, del índice Palmer, que es para mayo de 2021, y en donde toda la cuenca del río Colorado se encuentra en condiciones de sequía. Igual lo podemos ver en la temperatura del aire, y estos son datos de hace unas semanas también, a través de las agencias estadounidenses, nos muestran que justo estas zonas, el incremento de la temperatura ha sido significativo. Y lo que ven del lado inferior izquierdo, bueno, son diferentes estados de sequía. Esta es una región que ha padecido sequía periódicamente, pero que en este caso, a partir del 2020, el incremento de las condiciones de sequía se ha agudizado significativamente. Basta recordar el caso récord de los números de incendios que sucedieron en California, pero también en Baja California. En términos concretos de la disponibilidad de agua en el río Colorado, que pues debe de preocupar, hay una gama muy interesante de estudios a nivel, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, que hablan de cómo el cambio climático está afectando la disponibilidad y la calidad del agua en el río Colorado. Entre ellos, nos hablan de que la región de la cuenca del río Colorado ha estado bajo estrés hídrico causado por una condición de sequía extrema y prolongada desde el año de 2020, que no ha disminuido, que han sido los últimos años más secos que han sido los años más secos en los últimos 100 años. Otros estudios hablan de sequías en las próximas décadas, pero aquí son que estos estudios coinciden en señalar que las sequías van a ser más largas y más intensas en los próximos años, en las próximas décadas, y ya no se va a tratar de años, sino van a ser sequías, periodos de sequía de varias décadas, no de años. Y este es uno de esos estudios. Varios de estos estudios han estado disponibles desde los últimos 5 o 6 años. Y en este estudio, por ejemplo, nos habla de estas mega sequías que se esperan para esta región. En el caso que nos interesa, que es el suroeste de Estados Unidos, que es la curva inferior izquierda, lo que ustedes ven es que las predicciones de estos estudios, tanto juntando los índices, tanto del índice Palmer de sequía, como lo que sería el Observatorio de Sequía de América del Norte, y sobre todo la humedad en los suelos medido en 2 distancias, a menos de 30 centímetros y 2 metros, hablan de un continuo periodo de sequía, de lo que ellos llaman las megasequías en el siglo XXI para esta región. Todas estas condiciones nos deben de preocupar, y por eso el mensaje importante de mi plática era: tenemos que empezar a pensar tomando en cuenta cómo está cambiando el clima cuando tratamos del tema fundamental de los recursos hídricos para nuestro estado de Baja California. Y aquí hay algunas reflexiones finales. Hasta ahora no le hemos dado atención a una crisis eminente que se presenta para las próximas décadas en términos del problema del agua actualmente. Parte de ese problema tiene que ver con un manejo inadecuado del recurso, que es fundamental para el desarrollo y que ha generado una serie de conflictos. Y entiendo que Alfonso también va a tocar un poco más en detalle este tema, por eso no lo voy a mencionar, pero que lo podemos retomar en el diálogo al final, después de la presentación de Alfonso. Tomando en cuenta también que estos problemas tienen un elevado costo económico, social, político, ambiental y ecológico para nuestro estado, y que hasta ahora nos hemos mantenido con visiones de muy corto plazo para tratar de construir un futuro sustentable, y esas visiones de corto plazo no nos ayudan en lo más mínimo. Existe una imperiosa necesidad de considerar escenarios futuros tomando en cuenta cómo ha cambiado, cómo va a seguir cambiando el clima en las próximas décadas. Es desde luego importante reconocer que estos cambios no son una tarea sencilla, pero es un deber ineludible, y gracias al Consejo de Ciencia del Estado de Baja California por darnos este espacio, porque este es un tema que nos debe preocupar a todos y que tenemos que empezar a tomar en cuenta, tratando de construir alternativas de desarrollo sustentable para el futuro.
La situación de Baja California es un precedente útil para otra región del país, al igual que nosotros, el noroeste de México ha estado sujeto a periodos de sequía extenso. Y tendríamos que empezar a pensar una gestión del agua enmarcada en el contexto de una planeación de largo plazo, orientada a lograr la sustentabilidad de los recursos e inclusiva de los cambios de cambio climático y de los costos no considerados hasta ahora, algunos de los cuales yo mencioné en mi plática, pero que no me pude extender por el limitante de tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que la próxima década es fundamental. Lo que no hagamos ahora va a tener un costo muy grande para las siguientes décadas y para las siguientes generaciones. Se nos cierran ventanas de oportunidad de poder actuar, de poder tomar acciones de adaptación, y cuando las queremos tomar, eh, si postergamos esas decisiones por periodos más largos, se nos van a cerrar esas ventanas de oportunidad y los costos de acción van a ser más importantes. Bien, lo quisiera dejar hasta aquí y al final podemos retomar para la discusión algunas alternativas de acción que están disponibles. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Le agradezco, doctor. Muy interesante su exposición. Temas con datos muy duros, la verdad. Indicadores muy duros ahí que nos dejan a reflexionar lo que se tiene que hacer exactamente en el tema de recursos sustentables. Le cedo la palabra al doctor Cortés para su exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Orozco. Y igual agradezco la invitación. Voy a compartir pantalla. Pues como ustedes vieron que, bueno, me encantó la manera en cómo introduce el tema del agua del doctor Roberto Sánchez, porque eso nos deja ver la complejidad que tenemos que enfrentar ya, ¿no? Y yo justamente puse un tema, un subtítulo de presentación que implica todo eso. O sea, necesitamos ver cómo interaccionar o interconectar los temas del campo con los temas de la ciudad, con los temas del medio ambiente. Pero, sobre todo, considerando un marco que nos permita asegurar agua hacia el futuro. Un marco de seguridad hídrica, un marco de gobernanza democrática, transformativa y de justicia, porque todos tenemos derecho a contar con agua. Los sectores productivos, los grupos originarios y, desde luego, la sociedad, las ciudades. Y partiendo de esto, y bueno, me parece un excelente marco el que nos presentó el doctor de cambio climático, tenemos que subrayar, como dice el doctor, si el clima va a cambiar, el clima está cambiando y tenemos proyecciones nada halagüeñas para el futuro. Y eso significa que también tendremos modificaciones en los regímenes hidrológicos. Esta es una gráfica que trabajó el Buró de Reclamaciones, que viene trabajando y que además nos muestra pues cómo se han ido acercando esas curvas de oferta y demanda a nivel de cuenca. Nosotros somos parte en esta región de Mexicali, de Baja California, al final del río Colorado, pues formamos parte de la cuenca y además es una de nuestras principales fuentes de agua del estado. El agua que viene del río Colorado, ya sea de manera superficial o subterránea. De las dos maneras entra a México y además el agua desde aquí, en un gran porcentaje se envía a la zona costa por el acueducto Río Colorado-Tijuana. Y esta es una gráfica bastante ilustrativa que nos permite ver cómo desde hace ya algunos años entramos en un periodo realmente crítico en donde se cruzan estas dos curvas de cómo se ha ido reduciendo los niveles de humedad a nivel de cuenca y cómo también se ha ido incrementando de manera contraria pues la demanda del agua. Lo cual nos ubica ahorita que estamos muy de moda en los semáforos, pues en este semáforo, en el semáforo rojo. Y así va a estar en un buen tiempo mientras no hagamos algún cambio significativo y efectivo en la manera en cómo utilizamos el agua, en la manera en cómo abordamos la problemática. Bien, el agua en Baja California, nuestras fuentes son estas. Tenemos un volumen disponible total considerando las cuencas transfronterizas, desde luego, como la del río Colorado, que es la principal. Un volumen de este tamaño. Parecería ser que es enorme, ¿no? Es más de, 3.500 millones de metros cúbicos al año, ¿sí? Y de los cuales, pues, principalmente están en fuentes superficiales, incluido el río Colorado, repito. El asunto es que todas estas fuentes y toda esta oferta que tenemos ya está asignada y sobreasignada desde hace años, ¿sí?
Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces somos muy dados a decir, tenemos volúmenes, tenemos disponibilidad, pero ahorita ya nos mostraba Roberto las brechas que tenemos también, ¿no? En cuanto a lo que disponemos, en cuanto a lo que necesitamos. ¿Cómo en nuestra región? En Baja California, estamos, bueno, en la región hidrológica número 1, para cuestión de aguas superficiales. Básicamente las regiones 1, que ustedes pueden observar aquí, de la zona costa y la zona 7, o la 4, son totalmente en el estado de Baja California, pero estas dos, la 7, que tiene que ver donde está Mexicali, y la 1, que es donde está Ensenada, tenemos condiciones, lo pongo en rojito, de sobreasignación de recursos superficiales. Es decir, tenemos concesiones y sobreconcesiones de agua en el estado para las aguas superficiales. La cuestión no es nada diferente para las aguas subterráneas, ¿sí? Tenemos cerca del 40% de nuestros acuíferos en el estado de Baja California en condición de sobreexplotación. Y la mayoría de ellos están en la zona costa, la mayoría de ellos de la mitad de la Baja California hacia la frontera, y desde luego incluido Mexicali. Tenemos un problema muy fuerte, considerando que una tercera parte de nuestros recursos totales disponibles que se usan para el desarrollo regional, pues dependen de las fuentes subterráneas. Y hablar de menos cantidad, pues también tiene implicaciones. Al hablar de menos cantidad, automáticamente estamos hablando de menos calidad. Y ustedes lo pueden observar en la zona costa, lo podemos observar con problemáticas de pozos salobres o con intrusión de agua marina. En el caso de Mexicali, pues hay salinidad de aguas subterráneas y de aguas superficiales. Entonces, tenemos que hacer también esta relación cantidad-calidad cada vez que hablamos de que hay un cambio en las condiciones del clima, hay un cambio en los regímenes hidrológicos, hay un cambio también en las condiciones de calidad, y eso tiene repercusiones directamente en cuestiones de productividad. Por ejemplo, en la actividad agrícola. Más sal significa menos productividad. Ya me mostraba esta gráfica, me parece que también nos deja ver de una manera muy clara, mostraba esta gráfica, Roberto, la principal parte de nuestros recursos disponibles, pues se utilizan en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque es un sector que produce alimentos, ¿no? Tenemos una cédula de cultivos muy diferente, como la de la zona costa, que es para productos de exportación, básicamente, y la de Mexicali, que es para mercado nacional, para mercado de exportación también, pero de igual manera utilizan 8 de cada 10 litros de los que disponemos en todo el estado, ¿sí? Y eso también nos permite ver, pues, qué tipo de actividades son las que están extrayendo más agua, y también las posibles ventanas de oportunidad que tenemos en ese sector en particular, donde se concentra ese gran volumen. Mencionaba lo de sobreconcesionamiento, ¿no? Tenemos nuestras fuentes disponibles, superficiales, subterráneas, las del Río Colorado, las del resto del estado, todas están sobreconcesionadas, sobreasignadas, ¿sí? Tenemos una disponibilidad y tenemos una concesión mayor a eso. Es decir, tenemos números rojos en ese sentido. Y eso es algo que tiene que ver ya no tanto con las cuestiones naturales que nos platicaba ahorita Roberto, o con el manejo, sino con la gestión, ¿sí? La manera en cómo se administra el agua en nuestro estado por parte de entes de organismos operadores o de los distritos de riego o de los comités técnicos de agua subterránea en la zona costa, que básicamente se utilizan para aguas para uso agrícola. Eso es algo que tenemos que considerar. Mencionaba que la actividad agrícola es importante como todas las demás, el turismo es importante, la industria es importante, todos necesitan agua, la agricultura es la que más lo utiliza, y por eso es fácil ver o visualizar que tendríamos alguna oportunidad viendo sobre qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Bajo estos escenarios nada halagüeños que vemos de cambio climático y de modificaciones en los regímenes hídricos, hidrológicos de las cuencas que nos abastecen, pues voltear a ver qué está pasando o qué podríamos hacer en donde más podríamos recuperar volúmenes de agua para tratar de adaptarnos a estos cambios que están ocurriendo de una manera más vertiginosa cada vez, ¿no? Y cada vez más crítica, y cada vez más con periodos de sequía más prolongados. Tenemos problemas en todos estos valles que ustedes los conocen muy bien. Todos estos básicamente tienen problemas de sobreexplotación y de intrusión marina. Y en el Valle de Mexicali
igual. Y son nuestras principales zonas productoras agrícolas del estado. Este mapa es de precipitación media anual. El rojo, menos lluvia. El Valle de Mexicali. Generalmente se ha volteado a ver al Valle de Mexicali como, digamos, como la gran oportunidad que tenemos para tratar de enfrentar este problema y esta amenaza de cambio climático, para tratar de reducir esas brechas que mencionaba Roberto. Y es cierto, tenemos alguna posibilidad, tenemos que identificarlas con claridad, tenemos que ver en dónde es donde podemos obtener algunas recuperación de volúmenes, perdón, para efecto de abastecer o contar con mayor disponibilidad para el resto del estado. Pero no todo podría salir de ahí. También en la zona costa tenemos grandes oportunidades de recuperación de volúmenes. Si bien es cierto que los organismos operadores de Baja California, pues a nivel nacional son de los que menos fugas tienen, pero aún así el nivel de fugas es elevado, ¿sí? En el distrito de riego podemos hablar de un nivel de eficiencias de uso a nivel de distrito, ¿sí? Del 45-46%, ¿sí? De eficiencia. En los organismos operadores tenemos 70-80% de eficiencias. Eso nos habla de ventanas de oportunidad que tenemos en esos volúmenes que no se aprovechan de manera adecuada. Y ahí los tenemos. Antes de pensar, por cierto, en nuevas fuentes que pueden ser más dañinas o mucho más costosas. Justamente esto es lo que mencionaba. Me estoy enfocando en el Valle de Mexicali ahora. Por ejemplo, tenemos unos cultivos, tenemos una cédula de cultivos de más de 50 tipos, por ejemplo, en Mexicali. Predominan 3 de ellos. El 70% de la superficie agrícola del Valle de Mexicali está sembrada con trigo, algodonero o alfalfa, ¿sí? Son los principales. No por gusto, sino porque así lo marca el mercado. Hay una demanda importante de estos productos históricos y además genera riqueza, ¿no? Para la región. El asunto es ver cómo utilizamos el agua. Pongo estos datos muy puntuales para tener una referencia inmediata. Por ejemplo, el trigo, algodonero y alfalfa requieren cerca de 7,000 metros cúbicos por hectárea, pero se utilizan 10,000. El algodonero requiere 9,400 y utiliza 13,000. Tenemos ahí que revisar muy cuidadosamente cómo utilizar mejor el agua en la agricultura. Desde luego que tenemos que volver a ver ahí, sobre todo por el volumen que podríamos recuperar. Pero tampoco podríamos pensar en que debemos incrementar eficiencias al nivel del 80 al 90%, porque eso es económicamente inviable. Y eso es lo que se tiene que estudiar con detenimiento en los estudios para poder determinar áreas, cultivos y regiones en donde podríamos rescatar volúmenes y poder aprovechar esa agua que ya tenemos disponible. Pongo esta parte de proyecciones de población, son fuente de plan hídrico, programa hídrico del estado de Baja California, perdón, y vemos cómo pues, nuestra población va a seguir creciendo, ¿sí? Desde luego en todos los municipios. Ahí hay curiosamente, dos fuentes de información. Curiosamente también son los organismos operadores los que tienen un dato mucho más preciso, porque si vemos los datos para Tecate y Rosarito, en las proyecciones de INEGI y CONAPO, pues proyectaban reducción de población y eso no ha ocurrido. Creo que hay una fuente importante de información en cuanto a crecimiento poblacional, porque los organismos operadores planifican para instalar tomas, ¿no? Y me parece que es un dato muy, muy preciso que debemos considerar. Y al 2035 tendríamos una población importante que abastecer en todos los municipios, creciente, a tasas diferenciadas, desde luego la de Tijuana, la que más crece, arriba del 5%. Y eso es algo que tenemos que considerar de manera importante, porque justamente en esas ciudades de la costa pues no hay abundancia de fuentes de agua y las que están sobreexplotadas o están contaminadas. Además, ahorita mencionaba Roberto también, lo de las actas más recientes que tienen que ver con el río Colorado, la acta 319, la acta 323 de la SILA, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, establecen ya que derivado de estas condiciones de cambio climático, se establecen mecanismos de ahorro y mecanismos de reducción. Es decir,
esa fuente tan segura que teníamos para nuestra región, esos 1.850 millones de metros cúbicos anuales que históricamente habíamos recibido en esta región, es muy probable que se habían reducido. De hecho, este año se implementó ya el Plan Binacional de Contingencia porque estamos por abajo de ese nivel de 1.090 pies sobre el nivel medio de mar medido en el lago Mead. Y ese es el que detona un nivel de reducciones que para el caso de México representó un volumen de menos 51 millones de metros cúbicos al año. ¿Qué representa ese volumen? Para que se tenga una referencia, pues es más o menos lo que consume todo el municipio de Mexicali el municipio de Mexicali en un año. Es la mitad de lo que consume el municipio de Mexicali en un año, o también es el equivalente a 5,000 hectáreas de riego. Es un volumen importante. Sin embargo, pues parece ser que dadas las tendencias de cambio climático y de que las condiciones se vienen más críticas todavía, pues todavía podríamos esperar otros detonadores ya sea de ahorro, que están establecidos en el Acta 323, o de reducciones obligatorias para México. Estos son los niveles que se establecen ya y es muy probable, dado que ahorita tenemos este nivel en el lago Mead, que está por abajo de 1.075, y 1.075 es el nivel crítico. Es decir, es muy probable que aparte de estos 51 millones de metros cúbicos que ya se nos está reduciendo este año, el año entrante haya una reducción obligatoria adicional, es decir, además de esta, de 62 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de volúmenes muy importantes que nos tienen que poner a pensar en cómo tenemos que modificar y adecuar nuestras formas de utilizar el agua en todas las actividades productivas. Desde luego que en el campo también, desde luego que principalmente en el campo, pero es en todas las actividades donde debemos estar pensando y en las dos regiones de Baja California notorias como la zona del desierto y la zona costa de Baja California. Tenemos esta situación difícil. Pero ¿dónde debe, digamos, encuadrarse en nuestro marco de acción para la gestión, el manejo y el uso del agua en Baja California? No debe ser en cualquier marco, debe ser en un marco que esté bien pensado, bien alineado a estos principios que están ya establecidos en el Plan Nacional Hídrico, que desde luego se ven y los observo yo de una manera muy adecuada para ser alineados en el Estado. ¿Sí? Desde luego, el principal punto es buscar garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. ¿Tenemos problemas de derecho humano al agua? Los tenemos. ¿Sí? Tenemos grupos desplazados, sobre todo de grupos originarios, y también tenemos problemas de saneamiento importante. Si bien es cierto que en los organismos operadores tenemos, digamos, acceso a agua potable en valores de arriba del 90%, prácticamente todos los organismos operadores, en cuestiones de saneamiento no estamos muy bien. En cuestiones de drenaje no estamos muy bien. Es decir, no estamos dando un buen manejo a lo que desechamos como agua residual, como agua negra. Tenemos entonces una tarea pendiente ahí, está establecido en el Plan Nacional Hídrico y nosotros tenemos que bajarlo, tendríamos que estarlo bajando en nuestros planes estatales para abatir esos rezagos que tenemos. Y todavía más en el ámbito rural, porque las zonas rurales de la zona costa y del Valle de Mexicali, el problema es todavía más grave de drenaje. Necesitamos desde luego lo que tiene que ver con mejor aprovechamiento de aguas, lo que mencionaba hace un momento, la infraestructura hidroagrícola es estratégica en este momento y en el futuro lo seguirá siendo, y necesitamos voltear a ver esta parte, de qué manera mejoramos la eficiencia, pero a través de un mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola, de los pozos profundos, de los canales de riego, de la red primaria, secundaria y terciaria, etcétera. Tenemos una infraestructura hidroagrícola importantísima en el Valle de Mexicali y en la zona costa. ¿Sí? Más de 425 pozos profundos en el Valle de Mexicali, más de 2.500 kilómetros de canales en el Valle de Mexicali que se tienen que voltear a ver para tratar de recuperar volúmenes importantes. Y otros tipos de actividades que tienen que ver con los riesgos que implica el cambio climático, porque el cambio climático es eventos extremos, ¿sí? Ahorita estamos teniendo un periodo de sequía, pero el cambio climático significa también que podríamos tener eventos de excedentes, y en ambos casos ninguno es bueno, ¿sí? Los dos ocasionan daños de costo ambiental y de costo social importante. Pero para que podamos hacer todo esto,
y por lo tanto lograr mantener de una manera balanceada nuestros ciclos hidrológicos interrumpidos, porque han sido interrumpidos durante las últimas décadas, ¿sí? Por ejemplo, no hemos dejado que el ciclo hidrológico del río Colorado concluya donde debe concluir, que es en el mar del Golfo de California, lo hemos interrumpido. Recientemente, pues hay un flujo de agua ambiental, agua para uso ecológico, que está tratando de aminorar ese problema, pero tenemos que voltear a ver este asunto para recuperar nuestras cuencas y nuestras microcuencas. Y todo eso necesita de aspectos que tienen que ver con mucho de lo que ha ocasionado nuestros problemas del agua en el Estado. Una mala gobernanza, es decir, una mala manera de tomar las decisiones en el sector agua, un amplio y notorio nivel de corrupción en los organismos operadores para la gestión y el manejo del agua, en el distrito de riego también, y es algo que se tiene que visualizar, que se tiene que enfrentar de manera frontal, porque gran parte del problema está ahí. Este estado, Baja California, es de los estados que más recursos ha bajado para infraestructura de agua potable, saneamiento y distritos de riego del país. Y sin embargo, la problemática que tenemos se parece mucho a la del resto del país. Es evidente entonces que tenemos una problemática importante que atender en este sentido. Y la vigilancia social tendría que ser entonces la que corrija todo eso y en consecuencia poder avanzar en los otros asuntos. Bien, ¿qué alternativas viables podríamos tener entonces con este escenario complejo que implica estar en una zona fronteriza, que implica depender de una fuente binacional, de una cuenca binacional, que implica depender de acuíferos subterráneos sobreexplotados? Bueno, pues identificar en dónde tenemos que irnos primero, priorizar, porque últimamente se está hablando mucho de esto así en estos términos. Hay que generar nuevas fuentes de agua. Nuevas fuentes de agua, por ejemplo, como una planta desalinizadora, ¿sí? Esa es una nueva fuente de agua. Pero me parece que es importante voltear a ver lo que ya tenemos. Las fuentes de agua con las que contamos y que no están siendo bien utilizadas y que no están siendo bien gestionadas. Y esas fuentes son mucho más económicas, 4 o 5 veces más económicas que las nuevas fuentes de agua. ¿Qué hay, por ejemplo, que hacer antes de esto? Bueno, hay que maximizar el aprovechamiento de aguas residuales tratadas en los organismos operadores. Ensenada tiene un ínfimo nivel de aprovechamiento de agua residual tratada. Ínfimo, mínimo. Son valores de veras de cerca del 2% de aprovechamiento. Tijuana aprovecha, por ejemplo, el 6-7% de todo el agua residual que trata. Son ventanas de oportunidad importantes que se tienen que voltear a ver primero. Y el agua residual tratada y el tratamiento de aguas residuales es una alternativa que necesitamos buscar antes que otras, como lo hace el sur de California, como lo hacen las sociedades avanzadas en este continente y en el otro continente. Tenemos que fortalecer la regulación y autorregulación de la extracción de agua subterránea. Hay un desorden tremendo en Mexicali, en la zona costa, y esa es la razón por la cual están en ese estado los acuíferos. No es casualidad que estén de esa manera. No hay una regulación bien implementada y no hay mucho menos una autorregulación, es decir, que el vecino mismo vigile a su vecino para que cuiden su propio acuífero. ¿Sí? Un pozo que está a 100 metros de otro, a 100, 200 metros del otro, se ve afectado por uno que está haciendo mal uso del agua subterránea. Entonces, necesitamos implementar este tipo de mecanismos, como lo hicieron en California ahora que tuvieron esta crisis de sequía en el 2014, en el 2015. Ellos implementaron este proceso de autorregulación. Se vigilaban entre ellos mismos para determinar la mejor manera de utilizar sus aguas subterráneas. Y eso lo tenemos en las dos regiones grandes de Baja California. Necesitamos implementar una medición sistemática. No tenemos unos buenos mecanismos de medición. Si no medimos, ¿cómo gestionamos? Si no medimos bien, ¿cómo gestionamos bien? Falta medición del agua que se brinda para el riego y desde luego faltan mecanismos de medición también en zonas urbanas, pero principalmente en los distritos de riego. ¿Sí? Está fallando muchísimo esa parte, no se mide tampoco la extracción de agua subterránea y es ahí una de las cosas que se tienen que corregir inmediatamente. ¿Sí? Es agua que tenemos,
pero que la utilizamos mal o que no la medimos. Por eso no tenemos la precisión nunca en las estimaciones de los cálculos. Eficientar el uso y manejo del agua en el campo. Sí, les daba hace un momento este porcentaje de eficiencia. Esta es eficiencia global en el distrito de riego, por ejemplo, ¿no? 46, y todos dirían, oye, pues, ¿qué te pasa? Se está desperdiciando el 54%. Pero desperdiciando es un término muy inadecuado, porque realmente el agua que no se utiliza para riego de manera adecuada va y recarga nuestro acuífero y eleva el nivel freático e interrumpe la intrusión marina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos elevar en rangos muy elevados la eficiencia. Tenemos que hablar de porcentajes óptimo económicos y productivos. 1, 2, 3% sería unos porcentajes bastante adecuados para recuperar volúmenes importantes. También hay que incrementar esta eficiencia en la interconexión que hay en el agua que se manda desde Mexicali a la zona costa, hacia Tecate, hasta Tijuana, ¿sí? Porque también tenemos fugas importantes del 15 al 20% en el trayecto. Son volúmenes importantes, importantísimos, ¿sí? Y tenemos que vigilar y optimizar la aplicación de los financiamientos. Les mencionaba también hace un momento, Baja California ha bajado recursos, el crédito japonés, del Banco Mundial, del NatBank, etcétera, 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 para conceptos de agua potable, saneamiento y drenaje. Los ha bajado desde hace más de 20 años y la problemática que se identificó hace 20 años es la misma que tenemos en este momento. Algo está fallando y gravemente en la gestión. Por eso hay tantos litigios en los proyectos de infraestructura. Hay un ejemplo claro en Tijuana. Había una planta de tratamiento de aguas residuales tratadas que se quedó a medias con el crédito japonés, ¿sí? Que es la planta Tecolote La Gloria, que iba a limpiar todo el agua del suroeste de Tijuana y que se tuvo que pedir otro financiamiento al Banco Mundial para el mismo proyecto. Eso es algo que indica graves fallas de gestión y que se tienen que corregir, porque ahí tenemos agua. Simplemente no la estamos utilizando, no la estamos manejando bien. Desde luego hay otro factor vinculado a esto. Tenemos que reducir y tenemos que pensar en el vínculo que hay entre agua y energía. Tenemos que reducir esos índices energéticos. Tijuana y Tecate particularmente son los que más energía consumen por cada metro cúbico que producen. Desde luego, pues, está incluido el abastecimiento del acueducto, pero también como toda la energía que consumen para agua potable y para saneamiento en esos dos organismos particulares es notorio. Y también en los pozos profundos del Valle de Mexicali, que siguen utilizando mecanismos que consumen altamente la energía. Podríamos pensar también en cómo reorganizar la manera de gestionar el agua en los organismos operadores en las ciudades. Hay que pensar hacia el futuro, de ver la conveniencia de avanzar hacia una municipalización. En otros estados del país eran municipales y ahorita están pensando, luego pasaron al sector privado y ahorita están pensando en remunicipalizar. ¿Por qué? Porque no funcionó la pasar el manejo del agua a manos privadas. Y eso es algo que tenemos que también voltear a ver. Implementación de tecnologías de corrección climática o de traer lluvias a la región. Se habla muy recientemente de que hay un programa importante para Baja California de una tecnología que es por todo sabido a nivel mundial, que es muy dañina, que es el bombardeo de nubes con yoduro de plata. Y esa es una alternativa, pero tenemos que pensar en las otras que han surgido, que también pueden traer agua a la región a través de la lluvia. Hay otras tecnologías de corrección climática que pueden inducir lluvia sin producir afectaciones ambientales. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que revisarlas, pero sobre todo hay que priorizarlas. Y finalmente, en este punto de las alternativas, históricamente también en el Estado, y no nada más en el Estado, en el país, se enfatiza mucho lo que tiene que ver con la gestión de la oferta. Siempre estamos hablando de cómo traer más agua, cómo buscar nuevas fuentes, cómo abastecer más, pero muy poco, y por muy poco me refiero que prácticamente insignificante lo que hacemos en lo que tiene que ver con la gestión de la demanda. ¿Qué tanto estamos haciendo como sociedad
como gobiernos locales, como gobiernos federal, para buscar de manera efectiva la reducción de los consumos en el campo y en la ciudad. Si no cambiamos ese paradigma, nunca nos van a alcanzar los recursos y nunca nos van a alcanzar las nuevas fuentes de agua. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos gastando siempre más. ¿Por qué? Porque tenemos más fuentes. Es importantísimo que volteemos y que modifiquemos este asunto del paradigma de la gestión del agua que tenemos actualmente, que es el de la oferta, hacia el de la gestión de la demanda, a reducir los consumos. Para eso necesitamos tener mucha claridad, muchísima claridad en lo que medimos. Hay grandes fallas de medición, como lo mencionaba hace un rato. Necesitamos saber con precisión qué entra y qué sale en una región particular dada de nuestro estado, ¿sí? Precipitación, no voy a regresar a esta porque este esquemita nos permite ver. Precipitación de los flujos subterráneos que tenemos desde otra región o desde otro país, el agua que se va subterráneamente hacia otra región o otro país. Es decir, necesitamos tener mucha claridad porque si nosotros revisamos los datos, siempre hay diferencias, sobre todo en lo que tiene que ver con aguas subterráneas. Ahí hay grandes vacíos de información y grandes fallas en la medición. Esa es una cuestión que tenemos que corregir rápidamente para poder entonces gestionar bien las fuentes con las que disponemos. ¿Cuáles son las acciones sustentables y urgentes, desde luego, que se requieren implementar para adaptarnos a las condiciones de cambio climático que mencionaba mi colega? Bueno, necesitamos impulsar esquemas que combinen de una manera inteligente incentivos regulatorios, ahorita hablaba, o sea, cómo regular mejor, por ejemplo, lo que tiene que ver con aguas subterráneas. ¿Sí? La regulación es bastante laxa en ese sector en nuestro estado y por esa razón tenemos esa condición que tenemos actualmente de sobreexplotación, básicamente en el 40% de nuestros acuíferos en el estado. De incentivos institucionales, de apoyos que se requieren para impulsar cierto tipo de infraestructuras o ciertas maneras de modificar los usos y manejo del agua. Y desde luego el que tiene que ver con los incentivos de mercado, que está referido básicamente al sistema tarifario que manejamos. Hemos escuchado de manera recurrente en los organismos operadores el mecanismo de borrón y cuenta nueva. ¿Sí? No se menciona en los distritos de riego, pero se maneja con otros términos, ¿no? Se perdona muchísimo la deuda. Sin embargo, el recurso agua, pues sí, viene del cielo o viene de un río, ahora cada vez menos, pero la infraestructura no viene del cielo. La infraestructura se necesita recuperar, rehabilitar permanentemente. Y para eso los mecanismos tarifarios deben ser eficientes. Tenemos que combinarlos de una manera adecuada. Tenemos que manejarlos de una manera balanceada. Todos estos incentivos que no han funcionado, y no me refiero al año pasado o al último sexenio, tienen muchísimos años sin funcionar bien esta combinación de incentivos que se requieren. Y ahora, para lograr ese balance, necesitamos, desde luego, un enfoque de autogestión, una participación ciudadana mucho más cercana a la gestión del agua, de vigilancia social a la gestión del agua y al manejo del agua en todos los sectores para poder entonces ver que las cosas funcionen. Porque sin participación antes es como hemos llegado en gran parte a esta problemática que se acentúa desde luego con la cuestión de la amenaza de cambio climático que tenemos. ¿Qué podemos hacer de manera, digamos, inmediata? Mejorar medición y establecer controles de concesiones de uso de agua superficial y subterránea. ¿Por qué tenemos sobreconcesiones de agua? Si tenemos 1 litro disponible, ¿por qué hay concesiones para 1,5 en determinados sectores en todo el estado? Ahí es una cuestión de control normativo. No es una cuestión de que si no hay o no o falta agua, es una cuestión de gestión del agua. Necesitamos implementar este tipo de mecanismos, concientizar a los usuarios de agua subterránea principalmente, para indicar, por ejemplo, qué afectación tiene el que un usuario de agua subterránea, de un pozo profundo, que utiliza bien el agua, se ve afectado, aunque lo utilice bien, simple y sencillamente porque su vecino la está utilizando mal.
Necesitamos promover este tipo de mecanismos que han resultado bastante efectivos en zonas donde han tenido problemas mucho más críticos que nosotros, ¿sí? Otro, incrementar la eficiencia, como mencionaba, en las zonas de riego, ok, sí, sí, pero no podemos hablar de esos 15, 20, 30% que generalmente escuchamos, ¿sí? Eso no es viable, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es hablar de elevar gradualmente entre el 1 y el 3%, por ejemplo, y voy a dar un dato. Si en el Valle de Mexicali incrementamos entre el 1 y 3%, tendríamos el agua para abastecer a otra ciudad de Tijuana en el mediano plazo. Porque el 1 y 3% de 1,600 millones de metros cúbicos, que son los que entran a Baja California, la otra parte se va a San Luis Sonora, pues es un volumen bastante significativo. ¿Podemos hacer esto? Sí, esto sí lo podemos hacer. 20% lo podemos hacer, no, eso no lo podemos hacer. Pero esto sí, y tenemos que ver entonces de qué manera apoyamos al sector hidroagrícola de Baja California para que incremente su eficiencia sin que pierda sus fuentes de agua para producción agrícola y sin que pierda sus fuentes de recarga de acuífero. Es decir, necesitamos mantener un balance inteligente, recuperar hasta donde se puede. Y se puede hasta un 3, tal vez hasta un 4% en una zona como el Valle de Mexicali. El otro tema que hemos olvidado por completo, básicamente, es el de integrar adecuadamente este nexo. Hay una relación estrecha entre el uso del agua, el uso de energía y la producción de alimentos. Y sin embargo, en nuestras políticas las vemos de una manera muy dispersa, ¿no? O muy desarticulada, perdón. Tendríamos que revisar entonces de qué manera optimizar el uso de energía y el tipo de energías a utilizar para extracción de agua. Ahorita mostraba, les decía que había unos datos importantísimos. Es muy alto el índice de consumo de energía para Tecate y para Tijuana. Necesitamos pensar en cómo reducir esos costos de extracción de fuentes de energía. En el Valle de Mexicali se pueden hacer, se puede implementar tecnologías nuevas que reducen el consumo de energía hasta este nivel, por ejemplo. Hay que revisar el sistema tarifario en los pozos también. Hay un incentivo perverso en el sector de aguas subterráneas porque hay un subsidio, ¿sí? Y un subsidio en ese tipo de tipos de extracción de agua, lo que ha ocasionado es precisamente lo contrario. Ha ocasionado un mal uso del agua subterránea. Necesitamos una revisión de la tarifa 09. Y desde luego, lo que viene de manera conjunta es pensar muy bien qué tipo de actividades son las que se deben de promover. Bajo este escenario que nos planteaba Roberto Sánchez ahorita, y que lo sabemos con mucha claridad, de cambio climático, con esa tendencia de las curvas que yo le mostraba, que van hacia menos humedad cada vez a nivel de cuenca, y esa curva inversa de la demanda del agua, pues tenemos que pensar muy bien qué tipo de actividades debemos promover. Y las que tenemos que promover son las que no utilizan agua de manera intensiva. Esas son, hablando de las nuevas actividades a promover. Y de las que ya tenemos, buscar de qué manera utilizar mejor el agua. Y sí tenemos muchas alternativas para eso, para lograrlo en el corto, mediano y largo plazo. Y de esa manera estaríamos nosotros enfrentando de una manera inteligente y balanceada este gran reto de este problema crítico de cambio climático de las fuentes principales de nuestra región. Una reflexión final. Necesitamos articular, necesitamos implementar estos principios de una manera clara. El concepto de seguridad hídrica se menciona muchísimo, pero tenemos que tenerlo muy claro. Seguridad hídrica para nosotros significa, y debe significar para todos, tener acceso en términos de cantidad, en términos de calidad, en términos de oportunidad, es decir, cuando lo ocupemos, en términos de justicia, en términos de equidad y desde luego con costos asequibles, ¿sí? Es un concepto mucho más amplio de lo que podríamos tener en mente, pero necesitamos plasmarlo en nuestra política de gestión y manejo del agua. No está plasmado, no está implementado. Necesitamos pensar mucho más en nuestro medio ambiente.
básicamente, prácticamente todos nuestros medios y cuerpos naturales de agua están siendo y fueron afectados de alguna manera. La del río Colorado se interrumpió por más de 30 años, por ejemplo, más de 25 años. Si no pensamos en nuestro medio ambiente, nos estamos dando un tiro en el pie nosotros mismos, porque eso es respetar el ciclo hidrológico. Si no lo respetamos nosotros mismos estamos cortando la posibilidad de disponer de volúmenes de agua de manera permanente. Y desde luego pensar en otra forma de gestión del agua. Una gobernanza democrática significa una gobernanza mucho más participativa que permita transformar el estado que guardan los recursos en nuestro estado, en el estado de Baja California. El estado que guardan en el estado de Baja California, nuestros recursos hídricos es crítico. Son aguas sobreexplotadas, son aguas sobreconcesionadas, son aguas contaminadas y necesitamos de una vigilancia social fuerte, de una gestión basada en una gobernanza democrática transformativa. De otra manera, esto va a ser y puede seguir siendo más de lo mismo. Y eso nos llevaría, pues, desde luego, a un desarrollo regional inteligente, a un desarrollo equitativo, que es lo que no existe en muchas partes de nuestro país, y justo para enfrentar esta amenaza de cambio climático. Hay muchos temas que se pueden mencionar, que se pueden puntualizar, y a mí me gustaría ahorita que tomáramos tiempo para discutirlo un poco y profundizar en algunos aspectos en la discusión que sigue. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso Andrés Cortés, por su exposición bastante interesante. Nos deja ahí una reflexión de qué es lo que tenemos que hacer, y son varios puntos los que tendríamos que empezar a incluir dentro, como usted dice acertadamente, dentro de la política, en el tema del agua, en el tema de políticas públicas, que es lo que a lo mejor posiblemente se ha dejado de incluir ahí, es ese tema, ¿no? Si van a hacer alguna reflexión, algún intercambio de ideas o algunos comentarios, con todo gusto los escucharía. Si no, de no ser así, bueno, pues les agradecería. Abraham, ¿cuánto tiempo tendríamos como para esta reflexión? El tiempo. 5 o 10 minutos. Serían bien 5 y 5. Ok. Bueno, yo quisiera retomar algunas de las cosas que menciona Alfonso porque me parecen importantes en el contexto del mensaje que yo trataba de comunicar. Y es que efectivamente tenemos una crisis enfrente de nosotros y poco hacemos para actuar, pero hay alternativas de acción y muchas de estas alternativas de acción son de bajo costo, dependiendo mucho del tipo de gestión que hagamos del recurso y de cómo podamos empezar a trabajar esto. Él mencionaba un punto que es fundamental, y es que en México, como en muchos otros países, pero fundamentalmente nos preocupa México, el esquema de manejo del agua ha sido orientado hacia la oferta. O sea, como él bien decía, siempre estar aumentando dónde buscamos nuevos recursos y no controlar la demanda. Y esa es una forma en que nos ha llevado a trabajar, por ejemplo, llegar a estos niveles de sobreexplotación, de sobreasignación de los recursos disponibles. Pero creo que el énfasis que él hace, por ejemplo, en el reciclaje de agua, en poder gestionar esos recursos, sería fundamental para algunos municipios. Va a variar dependiendo de cada municipio. Pero, por ejemplo, en el caso de Tijuana, como él mencionaba, en el caso de Ensenada, que pues, prácticamente no se reutiliza el agua, en el caso de Tijuana, que tiene mejor nivel de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, y que el 94% de esa agua se tira al mar, en una ciudad que no tiene agua y que le cuesta muy caro traer el agua, es totalmente irracional. O sea, ¿por qué tiramos el agua tratada? Que puede tener una cantidad importante de usos, o sea, desde uso industrial, riego de áreas verdes. Pongamos el caso de lo que representa el incremento de la temperatura en Tijuana. Por ejemplo, en la parte oriente de la ciudad tiene un gradiente de temperatura muy superior a la zona costa pegada a las playas de Tijuana. Pero es una zona que no tiene vegetación. Y pensando en el incremento de las temperaturas que se nos vienen para las próximas décadas, el índice de confort de los habitantes y su salud, para evitar lo que está sucediendo, por ejemplo, de las muertes por golpes de calor en Canadá,
en estos días o en muchos otros países, que nos puede llegar a tocar en ciudades que no están, bueno, Mexicali está más adaptado, pero en Tijuana, que no estamos acostumbrados a este tipo de problemas, mejorar los índices de confort representa poder plantar, tener vegetación urbana, y en donde la vegetación urbana ayuda a reducir el impacto de las ondas de calor. No tenemos vegetación urbana porque no hay agua, pero el agua que tiramos al mar podría utilizarse de una manera muy eficaz para poder tener vegetación urbana. Tenemos la ventaja que de las 7 plantas de tratamiento que existen están distribuidas en diferentes partes de la ciudad, lo cual nos ayuda enormemente a tener que estar cargando agua servida de una parte de la ciudad a la otra ciudad. Entonces podemos crear microzonas dentro del área urbana en donde el agua tratada se utilice para vegetar, por ejemplo, la zona urbana y poder mejorar los índices de confort. Y además de eso, podemos tocar el otro tema que mencionó brevemente Alfonso, que es el de las emergencias derivadas de eventos climáticos por inundaciones y deslaves. O sea, en Tijuana, igual que en Ensenada y otras ciudades, pero Tijuana particularmente por su tamaño y por la frecuencia de estos eventos, bueno, pues cada vez que llueve en Tijuana hay un problema mínimo de tráfico, pero mayor, por ejemplo, de inundaciones, de pérdidas de viviendas, de deslaves, etcétera. Es un tema que también hemos estudiado con detalle y tenemos un análisis de la vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos y climáticos en Tijuana, también pensando en el cambio climático. Parte importante de las medidas de control de esos problemas tiene que ver también con el uso de lo que se da llamado ahora a nivel internacional soluciones basadas en la naturaleza, o sea, en este caso, cómo utilizar de una manera más eficaz la vegetación urbana para poder controlar algunos de los elementos, por ejemplo, de estabilidad de laderas, por ejemplo, de control de algunos problemas de inundación, etc. Entonces, hay una gama de beneficios importantes, incluyendo algo que no mencionamos hasta ahorita ni Alfonso y yo, y que creo que es una omisión importante, en particular en el contexto de cambio climático, es el problema de salud. Problema de salud y de otro tipo de eventos. En el caso concreto de Baja California, pues es los incendios. O sea, estamos pegados a California y simplemente con ver el número de incendios que tuvo California el año pasado y que tuvimos en Baja California, no solo el año pasado, sino en años anteriores, igual. O sea, el agua puede tener enormes beneficios en una gama muy amplia, más allá de estrictamente el derecho humano a tener acceso al agua, o la necesidad económica de utilizar el recurso tanto en actividades agrícolas como otras actividades de industria, comercio, servicios, etcétera, está de mejorar las condiciones de vida de la población a través de un mejor manejo de recursos. Entonces, como dice Alfonso muy atinadamente, las opciones existen, es cosa de que nosotros pues, las trabajemos. No hay una opción única para Baja California. Es un conjunto de acciones en muy diferentes contextos, de los cuales nos puede llevar a realmente tener un cambio trascendental de la forma como hemos crecido hasta ahora, desaprovechando un recurso fundamental y desgastándolo desgraciadamente, en aprovechar ese recurso como una herramienta importante para el desarrollo. Y yo podría complementar justo lo que menciona Roberto. Tenemos alternativas. Es que a veces de repente escuchamos que ya no había otra, ¿eh? A mí me ha tocado escuchar, es que ya no había otra alternativa más que esta, ¿no? Discúlpenme, pero perdónenme. Sí hay, sí las tenemos. Aquí la cuestión es de priorización, ¿sí? O sea, ¿cuál va primero y cuál va al final? Miren, en Tijuana tenemos un consumo promedio, mencionaba datos ahí también Roberto, de 163 litros por habitante por día, ¿no? En promedio. En Mexicali son 240 litros por habitante por día. Tenemos una ventana importantísima en el sector urbano, en el sector de uso doméstico, ¿sí? Sin hablar de las fugas. Esto está hablando nada más de consumo. Si buscamos la manera de consumir menos agua, tendríamos ahorros importantísimos, menos presión para el acueducto, por ejemplo, menos gasto energético para el acueducto. Desde luego la posibilidad en Tijuana me llama muchísimo la atención cómo puede ser tan bajo el nivel de aprovechamiento de agua residual tratada, pues 6-7% comparado con el 75% que tiene Mexicali. Mexicali lo utiliza del agua de las Arenitas para varios fines, para medio ambiente, para el río Jardí, para agricultura y para otros usos, ¿sí? Yo creo que sí hay un potencial tremendo
para solucionar y por lo menos reducir la presión de agua que tiene la creciente Tijuana. O sea, allá está el foco rojo, pero la gran oportunidad también podría ser sus aguas negras, en términos de prioridad, aprovechamiento de sus aguas residual tratada, y el otro es voltear al Valle de Mexicali, pero de una manera amigable, ¿sí? Es que generalmente volteamos a ver al Valle de Mexicali como, como el, no sé, como el enemigo, ¿no? Ellos tienen el agua, no, o sea, es cuestión de voltear a dar los apoyos al distrito de riego para incrementar, repito, 1, 2, 3%, para que todos tengan agua. 1, 2, 3% significa, ¿qué les puedo decir? 150 millones de metros cúbicos al año. 150 millones, o sea, estamos hablando de volúmenes que pueden bajar la presión que tenemos de los recursos hídricos en el mediano plazo, nada más en una de las fuentes. Y eso nos quita las grandes ideales de las plantas desalinizadoras contaminantes del aire, del suelo, del mar y altamente costosas. Vamos viendo por soluciones inteligentes que cuestan muy poco, mucho menos, y que se pueden realizar de una manera más rápida, ¿sí? Sin tanto choque. Ese es el tipo de cosa que tenemos que hacer. ¿Cómo priorizar las alternativas que ya tenemos antes de hablar de nuevas fuentes que cuestan mucho dinero y que además que generan mucha desconfianza? Entonces, vamos viendo esto. El cambio climático, ya lo vimos ahí, ahí lo vamos a tener amenazándonos tristemente muchos años, y cada vez nosotros tenemos que pensar de mejor manera cómo utilizar los recursos con los que contamos, hídricos. Sí. Yo creo que, Abraham, aquí podríamos cerrar para no cansar demasiado de la audiencia. Y estamos disponibles en cualquier momento para cualquier duda y aclaración adicional, con mucho gusto. No me queda más que agradecerles su exposición bastante amplia, bastante analítica también, pero a la vez con muchas reflexiones y también con muchas soluciones que también proponen. Es una situación de mucha propuesta. Creo que es momento de hacerle caso y de poder empezar a sumar este tipo de propuestas y empezar a agregar a los temas públicos, programas públicos, y empezar a ver, como decía ahorita el doctor Alfonso, el tema de las plantas desalinizadoras, ¿verdad? Bueno, pues empezar a ver estas primeras opciones que son más amigables, que son más rápidas, el impacto es más rápido, más efectivo, y no tener esos costos tan altos como son esa planta, que aparte del costo, pues nos genera una contaminación bastante buena. Entonces, creo que es momento de empezar a sumar esos tipos de propuestas, de alternativas, que es lo que se trata, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ese es un tema, es las alternativas a los problemas que tenemos actuales. Y hoy el tema del agua, pues no cabe duda que nos tiene volteados a todo el planeta, ¿no? Tenemos mucha agua de sal, pero es un problema poderla hacer potable, ¿no? Entonces, tenemos estas opciones que ustedes tienen bien identificadas, ambos. Y bueno, pues no me queda más agradecerle al doctor Alfonso Andrés Cortés Lara y al doctor Roberto Alejandro Sánchez Rodríguez su participación en este último día de webinar que tuvimos, que fue de verdad muy, muy importantes temas, temas también muy novedosos para mucha gente de la población que lo irán viendo en el transcurso en el canal del YouTube. Y no me queda más también agradecer al doctor Alberto Hernández, presidente del COLEF, y al doctor Oscar Contreras, secretario académico también del COLEF. Muchas gracias por su participación. En breve les haré llegar su constancia de participación y pues les agradezco mucho y espero no sean más veces las que nos podamos reunir y tener una charla, y vamos a ponerle ahí un poquito más de otros temas que pudieran ser. Tocó ahorita un tema del doctor Alfonso y usted también hay de otras alternativas que hay, de otros temas que hay también conjugados con el agua. Entonces creo que también sería bueno empezar a explotar esos temas y a poderlos hacer públicos para la gente que tenga un poquito ese conocimiento. Hay que recordar que hay que darle otro procesamiento con otro tema del lenguaje, etcétera, etcétera, para que la gente, como ustedes lo han hecho ahorita hoy, de verdad de forma excepcional su exposición. No me queda nada más que agradecerles, desearles muy buena tarde y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Adiós.